Muy buenas tardes para todos. A continuación les vamos a presentar el capítulo número 11 del libro titulado Organización de los Centros Educativos en la Sociedad del Conocimiento, Cambios y Mejora en los Centros Educativos, escrito por Joaquín Gaín en el 2011. Este capítulo tiene como objetivo principal aportar algunos elementos dirigidos a promover e impulsar la mejora. Está considerada como un reto permanente tanto para los docentes como para las instituciones educativas. Las participantes somos Carol Juliana Enciso, Luz Estela Sierra e Ingrid Carolina Rincón, Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Docencia, Universidad de La Salle. Como lo mencioné anteriormente, este capítulo se titula Cambio y Mejora en los Centros Educativos. Estos cambios deben ser permanentes, se deben dar de manera constante para que a través del actuar de toda la comunidad educativa se logre transformar, cambiar y por consiguiente mejorar la educación. Resulta preocupante que pese a las numerosas y sucesivas reformas educativas que se han dado a lo largo de la historia de la educación a nivel global, muchas de las instituciones educativas no hayan logrado transformar e impactar de manera positiva algunas de sus prácticas. Para que exista un cambio parcial y se dé un cambio global, es muy importante que todos los agentes, estudiantes, familia, profesorado, equipo administrativo e incluso la misma sociedad trabaje de manera conjunta y articulada para que se dé esta transformación. Un claro ejemplo de esto es cómo los docentes, desde su quehacer, desde el aula, deben mejorar e impulsar el cambio y la mejora. Los directivos deben dinamizar contextos escolares para convertirlos en un espacio de innovación y de mejora constante. Deben garantizar el bienestar de la comunidad educativa. Agentes como la familia, la cultura, la sociedad, que son agentes externos, también pueden apoyar de manera directa o indirecta a la transformación, a los cambios y a la mejora. Para que se dé un cambio global es muy importante tener en cuenta el desarrollo curricular, el desarrollo organizativo, el desarrollo comunitario y el desarrollo profesional. El desarrollo curricular hace referencia a el plan que tiene cada institución educativa metodológicamente hablando, que éste responda a un contexto particular, a una necesidad, a una población particular, que tenga un plan establecido, programas establecidos que permitan contribuir y garantizar el éxito en esa institución. El desarrollo organizativo hace referencia a que el colegio cuente con las instalaciones adecuadas, que los recursos sean suficientes, incluso que se cuente con un recurso humano idóneo, que tengan esa mentalidad de transformación y de cambio. A veces los miedos infundados de pronto obstaculizan un poco que se den estos cambios. El desarrollo comunitario hace referencia a esa relación entre el centro educativo y la sociedad. El desarrollo profesional hace referencia al recurso humano, especialmente al profesorado, que el profesorado maneje una disciplina, que tenga las competencias, que esté dispuesto a generar esos cambios, que entienda que él es un agente fundamental en la transformación. Finalmente, para que se den estos cambios y que estos cambios sean exitosos, es muy importante que todos los agentes entiendan que realizar cambios que logren una mejora cuesta tiempo, conlleva tiempo, es un ejercicio constante, no se da de manera inmediata, sino que es un ejercicio de ensayo y error, y pues que a veces en el camino se puede fallar, pero no se puede desfallecer, siempre hay que intentar hasta lograr pues un cambio realmente en la educación y en las prácticas educativas.
Bien, en cuanto a la innovación educativa, pues este es un cambio en el contexto educativo. Es un reto permanente y un desafío constante si se quiere responder a las demandas de la sociedad. La mejora educativa es una búsqueda de respuestas a los cambios que se presentan en las personas, las organizaciones en la sociedad del conocimiento, la globalización y sostenibilidad de los derechos humanos, la multiculturalidad, entre otros. La innovación educativa se presenta cuando hablamos de cambios globales de la organización y no en forma individual. Cuando ésta se presenta en forma individual, pues estos se van y pues la innovación desaparece. Por eso se debe hacer siempre en forma global. Los profesores y los directivos son los principales agentes de cambio, pero no hay que desconocer que hay unos agentes externos que también pueden contribuir y que influyen muchísimo, como son las familias y el entorno pues a la institución. Se están focalizados en el desarrollo organizativo, como focalizar esfuerzos, rentabilidad de recursos y pues aprender de los errores. Otro es cuando hay un aprendizaje y un desarrollo organizacional, que es importante sistematizar lo que aprendemos y la voluntad de aplicarlo a nuevas situaciones y momentos. Otro aspecto es los dinamizadores del proceso, que es reconocer que los cambios no es algo natural ni espontáneo, sino hay que buscar la mejora continua y promover constantemente el desarrollo. Los directivos deben estar focalizados en el cambio y en la mejora continua. Hay que aprovechar la autonomía para delimitar las metas institucionales y la mejor estructura para conseguirlos. Y por último, generar proyectos propios, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones compartidas. La mejora continua implica procesos de planificación, toma de decisiones, consideración de recursos, entre otros aspectos. Al hablar de innovación educativa es importante tener en cuenta que estos cambios se han direccionado en diferentes focos, es decir, que se ha asignado esta tarea a diferentes agentes como son los centros educativos y el profesorado. Primero, estas innovaciones, estos cambios se pretendía que se dieran desde los centros, desde el sistema educativo. Posteriormente, en los años 70 y 80, se dio énfasis al rol, formación y selección del profesorado. Y posteriormente, en los años 90, se buscaba que estos cambios se dieran desde los centros educativos, dotando o buscando mejoras en las estructuras a partir de espacios como eran los departamentos y los equipos educativos. Luego se buscó generar cambios desde mecanismos relacionados con su funcionamiento y reforzando a su vez la exigencia de planes y de programas de trabajo y de mecanismos que pudieran evaluar los resultados que se daban en este proceso. Todo lo anterior es importante, sin embargo, para que haya realmente una innovación educativa o unos cambios en esos procesos educativos, lo que primero se debe tener en cuenta es el trabajo colaborativo que se da en el profesorado. Para que se dé este trabajo colaborativo, es importante que hayan unas comunidades profesionales donde se realiza un trabajo y unos procesos colaborativos que pueden, o que además de proporcionar intercambio profesional, también pueden ser apoyo mutuo en los momentos en que se presentan inconvenientes o problemas dentro de las organizaciones. Esta colaboración profesional puede dar lugar a comunidades formativas de aprendizaje, donde no solamente participa el profesorado, sino que también implica la participación de otros colectivos, además del profesorado, y el énfasis de esta colaboración profesional siempre va a estar en el aprendizaje compartido. Para que se dé esto hay unas estructuras que permiten esos procesos y son los departamentos o equipos educativos, que nacen a partir de la preocupación o la necesidad del profesorado por mejorar su práctica pedagógica. Estas estructuras son básicamente de apoyo y están encargadas de garantizar la calidad educativa a partir de la exigencia de lo que se enseña y también de las necesidades de los estudiantes. Además de esto, los equipos educativos se focalizan en un curso o en una etapa específica educativa.
Estos equipos y estos departamentos educativos tienen unos objetivos específicos. Entre estos están el facilitar a los miembros de la organización el patrimonio de habilidades y experiencias que hay como tal en una organización educativa. También permitir el intercambio de experiencias, favorecer la incorporación a la institución educativa en beneficio de todos, es decir, que se comparta esa experiencia y ese conocimiento que se da. También fortalecer el trabajo colectivo y la creación de una comunidad formativa. Y por último, hacer posible un rendimiento más alto no solamente de los recursos humanos, sino también los materiales y funcionales de estos centros educativos. Para que todos estos objetivos de los departamentos y de los equipos educativos se lleven a cabo, es importante prestar atención a unos ámbitos de actuación como tal. El primero es pensar en el objeto de estudio, que en este caso son los procesos de enseñanza y aprendizaje. El segundo es prestar atención al profesorado, el cómo actúan los docentes, el actuar del profesorado, en donde se debe fomentar el intercambio de experiencias y la reflexión. Y por último, la investigación aplicada, la cual va a permitir o va a proporcionar una reflexión y la experiencia para dinamizar la actuación como tal del docente. Es importante recalcar que hay una innovación siempre y cuando haya una participación colaborativa del profesorado y que haya como tal una reflexión. Algunas de las estrategias para la intervención de contextos colaborativos son estrategias culturales, las cuales van a permitir enlazar no solamente un conocimiento previo, sino también las expectativas que el profesorado como tal tiene. Estas estrategias o parte del proceso de estas estrategias culturales es que se debe comprender la realidad, se debe comprender los compromisos que se tienen y a su vez tener en cuenta la toma de decisiones para lograr esa innovación o esos cambios educativos. Estas estrategias culturales permiten la reflexión colectiva, lo que implica también la creación de un conocimiento colectivo, y este conocimiento debe ser compartido y socializado por y para las instituciones educativas. Esta creación de conocimiento exige que haya una interrelación de personas en relación a una temática y también un proceso de gestión en donde se necesitan redes afectivas y gestores efectivos, que garanticen un proceso adecuado. Frente al apartado del profesorado como directivos, como agentes de cambio, entonces, pues para ser agentes de cambio es imprescindible que el desarrollo de la organización pues esté apoyado por todos los diferentes profesionales que la integran, pues cada uno tiene muchísimas cosas que aportar. También se requiere unas nuevas formas de pensar y de actuar. Implica también utilizar las nuevas tecnologías, desarrollar o potenciar las competencias de la sociedad del conocimiento. Los profesores como agentes de cambio deben influir muchísimo en el aula, es allá donde ellos pues pueden potenciar y generar todas esas estrategias de cambio. Los directivos como agentes de cambio deben presentar algunas competencias como por ejemplo comprender la complejidad del ser humano, cómo reaccionan frente pues al cambio, cuál es su actitud frente al cambio. Otra competencia es actuar en el marco de unos valores éticos con vista a la promoción del cambio, conocer y comprender ideologías, contextos, tradiciones, culturas, creencias y valores de la organización y de las personas afectadas por el cambio. Liderar para influir en los equipos, motivar a las personas y descubrir su potencial, planificar y desarrollar estrategias para actuar en la complejidad y liderar un cambio planificado. Y por último, efectuar el seguimiento y la integración pues del cambio. Presentar algunas características como son ser ejemplo y referente de las actitudes que se deben desarrollar, demostrar voluntad y la fuerza necesaria y la convicción para vencer los obstáculos que se vayan presentando durante el proceso, estar convencidos de que el cambio a efectuar pues es positivo para las personas y para la organización, asegurar los recursos básicos necesarios
para conseguir los objetivos, generar una cultura que valore el cambio y lo vea como pues algo positivo para la institución. Los agentes de cambio deben tener una visión global y holística que les permita seleccionar en todo momento qué actuaciones aproximan o lo alejan del objetivo que nos se ha propuesto. Liderar más que gestionar, actuar y analizar y aprender de la práctica para generar pues un cambio de una actitud positiva. Los directivos deben promover la mejora actuando como agentes de cambio y líderes pedagógicos y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es una tarea de todos, tanto de los profesores, tanto de los directivos, como de los agentes externos, es decir, las familias y la comunidad del entorno. Se puede decir que como conclusión, para que se genere el cambio, pues debe haber un trabajo colaborativo, un trabajo en el que todos estén convencidos y le apunten pues hacia la misma meta, que es el cambio pues de la organización. Muchas gracias.